Los milagros de Jesús. Guión. Épico completo. Optimizado para audio. Introducción. Épica. En los polvorientos caminos de Palestina, hace 2000 años, caminó un hombre que desafiaría todas las leyes conocidas de la naturaleza. Su nombre era Jesús de Nazaret, y dondequiera que pusiera sus pies, lo imposible se hacía posible. Las aguas obedecían su voz. Los ciegos recuperaban la vista con una sola palabra. Los muertos volvían a la vida al escuchar su llamado. Los elementos de la creación se inclinaban ante su presencia, reconociendo a su Creador caminando entre los hombres. Esta es la historia de los milagros que sacudieron al mundo. Hechos que desafiaron la lógica, que rompieron las cadenas de lo natural, que proclamaron a gritos que el cielo había descendido a la tierra. Porque cuando Dios camina entre los hombres, los milagros no son excepciones. Son su lenguaje natural. Capítulo 1. Los primeros milagros. El agua se convierte en vino. Caná de Galilea. El sol se alzaba sobre las colinas de Galilea cuando Jesús llegó a la boda en Caná. El aire estaba cargado de alegría, música y celebración. Pero en medio de la fiesta, un problema amenazaba con arruinar el momento más importante en la vida de los novios. María, la madre de Jesús, se acercó a él con preocupación en su rostro maternal. No tienen vino. Le susurró discretamente. Jesús la miró con esos ojos que parecían contener los secretos del universo. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero María, que conocía el corazón de su hijo mejor que nadie, se dirigió a los sirvientes con una confianza que solo una madre puede tener. Haced todo lo que él os dijere. Jesús observó las 6 tinajas de piedra que estaban allí para los ritos de purificación de los judíos. Cada una podía contener 2 o 3 cántaros. Con voz tranquila pero llena de autoridad, se dirigió a los sirvientes. Llenad estas tinajas de agua. Los hombres obedecieron, llenándolas hasta el borde con agua cristalina del pozo. El líquido transparente brillaba bajo la luz del sol mediterráneo. Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y entonces sucedió. Sin gestos dramáticos, sin fórmulas mágicas, sin espectáculo alguno. El agua había cambiado su naturaleza molecular, su estructura química, su esencia misma. Lo que salió de aquellas tinajas no era agua. Era vino. Pero no cualquier vino. Era el vino más exquisito que jamás hubiera tocado labios humanos. El maestresala lo probó, y sus ojos se abrieron con asombro. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Los discípulos observaron en silencio. No entendían completamente lo que acababa de suceder, pero algo dentro de ellos se agitó. Este no era un maestro común. Este era alguien que podía transformar la materia con una palabra. Así comenzó todo. Con una boda, con una madre preocupada, con agua convertida en vino. El primer milagro de Jesús no fue una sanidad espectacular ni una resurrección dramática. Fue un acto de bondad en una celebración familiar. Porque cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace incluso en los momentos más cotidianos. La pesca milagrosa. Lago de Genesaret. El amanecer pintaba el lago de Genesaret con tonos dorados y rosados. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían trabajado toda la noche, echando sus redes una y otra vez en las aguas que conocían como la palma de su mano. Pero esa noche había sido diferente. Esa noche el lago parecía vacío. Sus redes volvían una y otra vez sin nada. Sus músculos dolían por el esfuerzo inútil. Sus corazones se hundían con cada red vacía. Eran pescadores expertos, hombres que habían dedicado sus vidas a estas aguas, pero esa noche el lago los había derrotado. Mientras lavaban sus redes en la orilla, resignados a volver a casa con las manos vacías, vieron una figura caminando por la playa. Era Jesús, y detrás de él venía una multitud cada vez más grande, hambrienta de escuchar sus palabras. La gente se apiñaba tanto que empujaba a Jesús hacia el agua. Entonces sus ojos se posaron en las barcas de los pescadores. Pedro, Le dijo con esa voz que tenía la capacidad de calmar tormentas y agitar corazones.
¿Puedo usar tu barca? Pedro asintió, y juntos se apartaron un poco de la orilla. Desde allí, Jesús enseñó a las multitudes, su voz llevada por el agua hasta cada oído atento en la playa. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Pedro con una sonrisa que parecía guardar secretos. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso este maestro, este carpintero de Nazaret, pretendía enseñarle a él sobre pesca? Él, que había nacido con el olor del lago en sus pulmones, que conocía cada corriente, cada viento, cada hora propicia para pescar. Maestro, Respondió con el cansancio de una noche infructuosa en su voz. toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Había algo en los ojos de Jesús que hizo que Pedro superara su escepticismo. Tal vez fue fe, tal vez curiosidad, tal vez el simple deseo de complacer a este hombre extraordinario. Pero bogó mar adentro, hasta el lugar que Jesús le indicó. Y echó la red. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La red se llenó tan rápidamente que Pedro apenas pudo creer lo que veían sus ojos. Los peces saltaban, la red se tensaba, el agua hervía de vida plateada. Venid a ayudarnos. Gritó a sus compañeros en la otra barca. Jacobo y Juan remaron desesperadamente hacia ellos. Entre los cuatro lucharon por subir la red, pero había tantos peces que la red comenzó a romperse. Llenaron ambas barcas hasta que empezaron a hundirse por el peso. Pedro se quedó sin palabras. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban mientras contemplaba el milagro. Entonces, algo se quebró dentro de él. Se arrojó a los pies de Jesús, empapando su túnica con el agua del lago. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, por la pesca que habían hecho. Este no era un hombre común. Este era alguien que podía comandar a los peces del mar, que conocía los secretos ocultos de las profundidades. Jesús puso su mano sobre el hombro tembloroso de Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron las redes llenas de peces, dejaron sus barcas, dejaron su negocio familiar, porque habían visto algo que cambió sus vidas para siempre. Habían visto que con Jesús lo imposible se convertía en inevitable. Capítulo 2. Milagros de sanidad. El paralítico de Capernaum. La casa estaba tan llena que no cabía ni una persona más. Jesús había regresado a Capernaum, y la noticia se había extendido como fuego en pasto seco. El Maestro está de vuelta, el que sana enfermos, el que hace milagros. Gente de toda la región se había congregado. Fariseos de Jerusalén, doctores de la ley de toda Judea y Galilea, personas comunes y corrientes que buscaban esperanza. La casa de Pedro se había convertido en un mar humano, con gente desbordándose hasta la calle. En medio de esta multitud, 4 hombres se acercaban llevando una camilla. Sobre ella yacía su amigo, un hombre que llevaba años sin poder mover las piernas. Había oído hablar de Jesús, había suplicado a sus amigos que lo llevaran. Esta podría ser su única oportunidad. Pero cuando llegaron a la casa, se encontraron con una pared humana impenetrable. No había manera de acercarse a Jesús. La desesperación se pintó en los rostros de los 4 amigos. No podemos entrar. Murmuró uno de ellos, mirando a su amigo paralítico con tristeza. Tiene que haber una manera. Respondió otro, mirando hacia arriba. Y entonces tuvieron una idea. Una idea loca, desesperada, pero brillante. Si no podían llegar a Jesús por tierra, llegarían por aire. Subieron al techo plano de la casa, cargando a su amigo paralítico. Con herramientas improvisadas, comenzaron a desarmar las tejas, ignorando las protestas de los de abajo. Polvo y fragmentos de barro cocido caían sobre la multitud, pero no se detuvieron. Dentro de la casa, Jesús había estado enseñando cuando comenzó la lluvia de polvo. Levantó la vista justo cuando se abría un agujero en el techo y la luz del sol se filtraba hacia adentro. Y entonces, lentamente, descendió la camilla con el paralítico. Los 4 rostros de los amigos se asomaron por el agujero, mirando con expectativa y desesperanza mezcladas. La multitud se apartó, creando un círculo alrededor del hombre en la camilla. El silencio se hizo total.
Todos los ojos estaban puestos en Jesús. Jesús miró al paralítico, pero lo que vio no fue solo un cuerpo quebrado. Vio la fe. Vio la fe de 4 amigos que habían destruido un techo por amor. Vio la fe de un hombre que había creído lo suficiente como para pedirles que lo llevaran. Con voz suave pero que llegó a cada rincón de la casa atestada, Jesús habló. Hijo, tus pecados te son perdonados. Un murmullo se alzó entre los fariseos y escribas. Sus rostros se endurecieron, sus pensamientos se agitaron como avispas furiosas. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pensaban en sus corazones. Pero Jesús conocía sus pensamientos como si los hubieran gritado en voz alta. Sus ojos se endurecieron mientras miraba a los líderes religiosos. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El desafío colgaba en el aire como una espada. Los fariseos guardaron silencio, atrapados en su propia lógica. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se volvió hacia el paralítico y su voz se llenó de poder y autoridad. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y sucedió al instante. Como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo, como si vida nueva se hubiera derramado en sus músculos atrofiados, el hombre se incorporó. Primero movió los dedos de los pies, luego dobló las rodillas, luego se puso en pie. La multitud estalló en gritos de asombro. Algunos lloraban, otros gritaban alabanzas, otros simplemente se quedaron con la boca abierta. El hombre tomó su camilla, la cargó sobre sus hombros y caminó hacia la puerta. La multitud se apartó como el mar rojo, creando un pasillo para que el hombre caminar. Con cada paso que daba, con cada músculo que se movía, proclamaba el poder de Jesús. Nunca hemos visto cosa semejante. Murmuraba la gente, glorificando a Dios. Y los 4 amigos en el techo sonreían con lágrimas en los ojos. Su fe loca, su amor desesperado, había sido recompensado más allá de sus sueños más salvajes. El ciego Bartimeo. Las piedras del camino de Jericó estaban calientes bajo el sol del mediodía cuando Bartimeo escuchó el murmullo que se acercaba. Desde su posición habitual junto al camino, donde extendía su manto pidiendo limosnas, pudo distinguir el sonido de muchos pies, muchas voces, mucha expectación en el aire. Bartimeo había nacido ciego. El mundo para él era un universo de sonidos, olores, texturas y voces. Conocía el sonido de las sandalias de los ricos diferente al de los pobres. Conocía el aroma del pan fresco que nunca podría permitirse. Conocía la textura áspera de las monedas que ocasionalmente caían en su manto extendido. Pero había algo diferente en este murmullo. Había una electricidad en el aire, una expectación que hacía que su corazón se acelerara sin saber por qué. ¿Qué es este alboroto? Le preguntó a un transeúnte. Es Jesús Nazareno que pasa. Le respondieron. Jesús Nazareno. El nombre golpeó su corazón como un martillo. Había oído las historias, los rumores que corrían de boca en boca por toda la región. Un hombre que sanaba ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, que devolvía la vista a los que nunca habían visto la luz del sol. Esta era su oportunidad. Tal vez la única que tendría en toda su vida. Con toda la fuerza de sus pulmones, Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su voz rasposa cortó el aire como un cuchillo. Las cabezas se volvieron hacia él, pero no con simpatía. Los rostros se endurecieron con irritación y vergüenza. ¡Calla! ¡No molestes al maestro! Le gritaron varios a la vez. Eres solo un mendigo ciego. ¡Silencio! Pero Bartimeo había esperado toda su vida para este momento. No iba a permitir que el protocolo social o la vergüenza ajena lo silenciaran. Si esta era su única oportunidad de ver la luz, gritaría hasta que sus cuerdas vocales se desgarraran. Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó aún más fuerte, su voz quebrándose pero sin detenerse. Y entonces sucedió algo extraordinario. Jesús se detuvo. En medio de la multitud que lo seguía, en medio de su camino hacia Jerusalén donde sabía que lo esperaba la cruz, en medio de todos sus pensamientos y preocupaciones, se detuvo por el grito de un mendigo ciego. Llamadle. Dijo simplemente.
El tono de la multitud cambió instantáneamente. Los mismos que habían tratado de silenciarlo, ahora se acercaban con sonrisas forzadas. Ten confianza. Levántate. Te llama. Bartimeo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Arrojó su manto, se levantó de un salto y se dirigió hacia la voz que había escuchado, guiado por manos que ahora lo ayudaban gentilmente. Cuando estuvo frente a Jesús, sintió una presencia que nunca había experimentado. Era como estar frente a un fuego cálido, como estar bajo la luz del sol después de una noche fría. Aunque no podía verlo, podía sentir la bondad emanando de este hombre. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús, con una voz que contenía toda la ternura del mundo. Era una pregunta simple, pero cargada de infinitas posibilidades. Bartimeo podría haber pedido dinero, comida, una posición mejor en la sociedad, pero él sabía exactamente lo que quería. Maestro, que recobre la vista. Jesús sonrió, y aunque Bartimeo no podía verla, pudo sentir esa sonrisa en su alma. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, Bartimeo vio. No gradualmente, no como un amanecer lento. Al instante. La luz explotó en su mundo de tinieblas como si alguien hubiera encendido 1000 lámparas a la vez. Colores que nunca había imaginado inundaron su visión. El azul del cielo, el verde de las hojas, el marrón de la tierra y, sobre todo, el rostro bondadoso de Jesús. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba todo con asombro infantil. Sus ojos, que nunca habían visto, ahora funcionaban perfectamente, enfocando con claridad cada detalle del mundo que lo rodeaba. La multitud estalló en alabanzas y glorificaciones a Dios. Algunos lloraban, otros cantaban, otros simplemente miraban con asombro el milagro que acababan de presenciar. Pero Bartimeo no se fue a su casa. No volvió a su lugar junto al camino. Siguió a Jesús, glorificando a Dios con cada paso, viendo por primera vez el camino que llevaba a Jerusalén. Porque cuando Jesús te da la vista, no solo ves el mundo de manera diferente. Lo sigues con una gratitud que no conoce límites. La mujer con flujo de sangre. 12 años. 12 largos años había sufrido esta mujer, cuyo nombre la historia no registró, pero cuya fe quedó grabada para la eternidad. 12 años de dolor, de vergüenza, de aislamiento social y espiritual. En la cultura judía, su condición la hacía impura. No podía tocar a nadie sin contaminarlos. No podía entrar al templo. No podía participar en las festividades. Era una mujer invisible, marcada por una enfermedad que la había convertido en una sombra de sí misma. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Había probado cada remedio, cada tratamiento, cada cura milagrosa que le habían prometido. Pero en lugar de mejorar, había empeorado. Su dinero se había agotado, su esperanza se había desvanecido, y su fuerza se desangraba día tras día. Pero entonces escuchó hablar de Jesús. Historias increíbles llegaban a sus oídos. Ciegos que veían, paralíticos que caminaban, leprosos que eran limpiados. Y en lo profundo de su corazón desgarrado, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder. Si tan solo pudiera tocar su manto. Se decía a sí misma. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente. Cuando supo que Jesús estaría pasando por su ciudad, tomó la decisión más atrevida de su vida. Se envolvió en su manto, cubrió su rostro y se mezcló con la multitud que seguía al Maestro. Era arriesgado. Si alguien descubría su condición, podría ser apedreada por contaminar a tanta gente. Pero la desesperación puede volver valientes a los más tímidos, y la fe puede hacer que lo imposible parezca inevitable. Se abrió paso entre la multitud, manteniéndose agachada, evitando el contacto visual. Su corazón latía tan fuerte que temía que otros pudieran escucharlo. Pero siguió adelante, empujada por una fuerza mayor que su miedo. Y entonces lo vio. Jesús caminaba en medio de la multitud, rodeado de discípulos y seguidores. Había algo en su presencia que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Una paz, una autoridad, un poder que parecía emanar de él como calor de una hoguera. Si tan solo toco su manto, seré salva. Murmuró para sí misma, reuniendo todo su valor. Se acercó por detrás, estirando su mano temblorosa. Sus dedos rozaron apenas el borde de su manto, el tzitzit que colgaba de su vestidura según la costumbre judía. Y al instante sintió que algo cambió en su cuerpo.
El flujo de sangre se detuvo inmediatamente. Después de 12 años de hemorragia constante, después de 12 años de debilidad y dolor, su cuerpo fue sanado al instante. Era como si una corriente de vida hubiera recorrido todo su ser. Se sintió fuerte, completa, restaurada. Su rostro se iluminó con una mezcla de asombro, gratitud y júbilo. Pero entonces Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado? Preguntó, volviéndose hacia la multitud. Pedro, siempre práctico, respondió con cierta incredulidad. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús sabía la diferencia entre el empujón casual de una multitud y el toque desesperado de la fe. Había sentido que poder había salido de él. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando no para castigar, sino para bendecir, para completar lo que había comenzado. La mujer se dio cuenta de que no podía esconderse. Temblando, no de miedo ahora, sino de reverencia, se acercó y se postró a sus pies. Delante de toda la multitud le contó su historia. Los 12 años de sufrimiento, su fe desesperada, su sanidad instantánea. Jesús la escuchó con ternura infinita. Cuando terminó de hablar, él se inclinó hacia ella y con la voz más dulce que había escuchado en su vida, le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija. La llamó hija. Por primera vez en 12 años, alguien la había reconocido no como una enferma, no como una impura, sino como una hija amada de Dios. Se levantó con lágrimas de gozo corriendo por sus mejillas, completamente restaurada, no solo en su cuerpo, sino en su dignidad, en su lugar en la sociedad, en su relación con Dios. Porque a veces, todo lo que necesitas es tocar el borde de su manto, y Él hace el resto. Capítulo 3. Milagros sobre la naturaleza. Jesús camina sobre las aguas. La noche había caído sobre el mar de Galilea como un manto negro tachonado de estrellas. Los discípulos remaban contra un viento que parecía decidido a empujarlos de vuelta a la orilla. Sus músculos ardían por el esfuerzo. Sus manos estaban llenas de ampollas y el progreso era dolorosamente lento. Jesús los había enviado solos mientras él se retiraba al monte a orar. Les había dicho que se adelantaran, que él los alcanzaría. Pero ahora, en medio de la noche tempestuosa, esas palabras parecían un eco distante y poco reconfortante. Pedro gruñía con cada remada. Las olas golpeaban la barca con una fuerza que hacía crujir la madera. El viento aullaba en sus oídos como un animal salvaje, y la lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas y frías. Deberíamos volver. Gritó Andrés por encima del rugido del viento. El maestro dijo que fuéramos al otro lado. Respondió Pedro, aunque su voz tenía menos convicción de la que hubiera querido. Llevaban horas remando y apenas habían avanzado unos pocos estadios desde la orilla. La tormenta parecía empeorarse con cada minuto que pasaba. Las olas se hacían más altas, el viento más feroz, y la pequeña embarcación se sacudía como una hoja en el vendaval. Era la cuarta vigilia de la noche, esas horas antes del amanecer cuando la oscuridad es más profunda y la esperanza más tenue, cuando Jacobo, que miraba hacia la orilla, se quedó sin aliento. ¿Veis eso? Susurró, señalando hacia el agua. Todos siguieron su mirada, y lo que vieron los dejó helados de terror. Una figura se acercaba a ellos, caminando sobre las aguas como si fueran tierra firme. No había barca, no había nada que lo sostuviera. Simplemente caminaba sobre la superficie del lago agitado. «Es un fantasma», gritó uno de ellos, y el pánico se apoderó de la barca. Los discípulos, estos hombres rudos acostumbrados a las tormentas del lago, temblaron como niños. Habían enfrentado tempestades, habían luchado contra las olas, pero nunca habían visto algo así. Una figura humana desafiando las leyes más básicas de la naturaleza. Pero entonces, cortando a través del viento y la lluvia, escucharon una voz familiar. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Era Jesús. No un fantasma, no una aparición, sino su maestro, caminando hacia ellos sobre las aguas turbulentas como si fuera el paseo más natural del mundo. Pedro, siempre impulsivo, siempre listo para actuar antes de pensar, gritó desde la barca. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Jesús sonrió, esa sonrisa que conocía el corazón de Pedro mejor que él mismo. Ven. Y Pedro, el pescador que había pasado toda su vida en el agua, pero nunca sobre ella, puso su pie sobre la superficie del lago. Y el agua lo sostuvo. Como si fuera roca sólida, como si fuera el piso de su casa, el agua soportó su peso. Comenzó a caminar hacia Jesús. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Sus ojos estaban fijos en el rostro de su maestro, y mientras mantuvo esa conexión visual, siguió caminando sobre lo imposible. Pero entonces el viento rugió con particular fuerza. Las olas se alzaron más altas, y Pedro cometió el error fatal. Apartó sus ojos de Jesús y miró las circunstancias que lo rodeaban. Y al instante comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Gritó, extendiendo sus brazos desesperadamente. Inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Con una mezcla de ternura y reprensión gentil en su voz, le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Juntos caminaron hacia la barca, y cuando Jesús subió a ella, algo extraordinario sucedió. El viento se calmó instantáneamente. Las olas se aquietaron como si una mano invisible las hubiera apaciguado. El lago, que había estado rugiendo como una bestia salvaje, se convirtió en un espejo tranquilo bajo las estrellas. Los discípulos se postraron ante él, sus voces temblorosas de asombro y adoración. Verdaderamente eres hijo de Dios. Habían visto muchos milagros, habían sido testigos de sanidades y liberaciones. Pero esto era diferente. Esto era Jesús ejerciendo autoridad sobre los elementos mismos de la creación. Esto era la naturaleza reconociendo a su Creador. Y Pedro nunca olvidaría la lección. Mantén tus ojos en Jesús, y lo imposible se vuelve posible. Mírale las circunstancias, y hasta lo posible se vuelve imposible. La tempestad calmada. El día Momeji había sido largo y agotador. Jesús había estado enseñando a las multitudes desde la orilla del mar de Galilea, su voz llevando parábolas de esperanza y verdad a miles de corazones hambrientos. Pero ahora, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, el cansancio pesaba sobre sus hombros humanos. Pasemos al otro lado. Les dijo a sus discípulos, señalando hacia la orilla opuesta del lago. Los discípulos prepararon la barca, despidieron a la multitud y se hicieron a la mar. Había otras pequeñas embarcaciones que los siguieron, como si la gente no pudiera soportar separarse del Maestro ni siquiera por una noche. Jesús, agotado por el ministerio del día, se acomodó en la popa de la barca, usando un cabezal como almohada. Mientras los discípulos remaban suavemente y la brisa nocturna acariciaba sus rostros, él se quedó profundamente dormido. Era hermoso verlo así. El hombre que cargaba los dolores del mundo entero, que sanaba enfermos y liberaba oprimidos, descansando con la paz de un niño. Su respiración era profunda y regular, su rostro relajado y sereno. Pero el mar de Galilea es conocido por sus cambios súbitos de clima. Rodeado de montañas, puede pasar de la calma total a la tormenta furiosa en cuestión de minutos. Y esa noche, mientras Jesús dormía, las nubes comenzaron a juntarse. Al principio, fue solo una brisa más fuerte. Luego el viento comenzó a soplar con más insistencia. Las olas, que habían sido pequeñas ondulaciones, empezaron a crecer y a golpear la barca con fuerza creciente. Pedro miró hacia el cielo y vio las nubes negras acumulándose como un ejército en formación de batalla. El viento aullaba ahora, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Esto va a ponerse feo, murmuró Andrés, ajustando las velas. Y se puso feo. La tormenta descargó su furia sobre el pequeño grupo de barcas como si quisiera borrarlas de la faz de la tierra. Las olas se alzaron como montañas de agua, tan altas que cuando la barca caía en los valles entre ellas, parecía que el cielo había desaparecido. El viento rugía con una voz que ahogaba los gritos de los hombres. La lluvia caía en torrentes que hacían imposible ver más allá de unos pocos metros. Los rayos iluminaban la escena con destellos aterradores, mostrando rostros pálidos de terror. Las olas golpeaban la barca con tanta fuerza que comenzó a llenarse de agua. Los discípulos luchaban desesperadamente, achicando agua con cuanto recipiente encontraban, pero por cada balde que sacaban, entraban 2 más. ¡Nos vamos a hundir!, gritó Jacobo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta.
Y en medio de todo este caos, de todo este terror, de toda esta lucha desesperada por sobrevivir, Jesús siguió durmiendo. Como si estuviera en su cama en casa, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Los discípulos no podían creerlo. ¿Cómo podía dormir en medio de semejante tempestad? ¿Acaso no se daba cuenta de que todos estaban a punto de morir? Finalmente, cuando el agua llegaba ya por las rodillas y la barca parecía a punto de partirse en dos, Pedro se acercó a Jesús y lo sacudió vigorosamente. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño placentero. Miró a Pedro, luego a los otros discípulos, luego a la tormenta que rugía a su alrededor. No había pánico en sus ojos, no había miedo. Solo una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que lo rodeaba. Se puso de pie en la barca que se sacudía violentamente. Las olas lo empaparon, el viento azotó su cabello, pero él se mantuvo firme como una roca. Extendió su mano hacia el viento y las olas, y con una autoridad que hizo que el mismo aire temblara, gritó. Calla, enmudece. Y al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor, el viento cesó. Las olas se aquietaron hasta convertirse en pequeñas ondulaciones. Las nubes se dispersaron, dejando ver las estrellas. El lago se volvió tan tranquilo como un espejo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los discípulos se miraron unos a otros con los ojos muy abiertos, sus bocas secas no solo por el miedo, sino por el asombro absoluto. Jesús se volvió hacia ellos y en su voz había una mezcla de ternura y reprensión. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero los discípulos apenas podían procesar lo que acababa de suceder. Habían visto sanidades, habían visto liberaciones, pero esto era diferente. Esto era Jesús comandando a la naturaleza misma. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Se preguntaban unos a otros con voz temblorosa. Y en esa pregunta estaba la clave de todo. Este no era solo un maestro, no solo un sanador, no solo un profeta. Este era alguien a quien la creación misma obedecía. Este era el Creador caminando entre sus criaturas. Capítulo 4. Milagros de multiplicación. La alimentación de los 5000. El sol estaba en su punto más alto cuando Jesús vio las multitudes acercándose. Habían venido de las ciudades cercanas, dejando sus trabajos, sus casas, sus responsabilidades, solo para escucharlo hablar. Eran como ovejas sin pastor, hambrientas de verdad, sedientas de esperanza. Jesús había querido retirarse a un lugar desierto con sus discípulos. Habían estado ministrando intensamente, y todos necesitaban descanso. Pero cuando vio a esas multitudes, su corazón se llenó de compasión. No podemos dejarlos. Les dijo a sus discípulos. Vinieron hasta aquí para escuchar la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles. Su voz se alzaba sobre la llanura, llevando parábolas de amor y perdón, de esperanza y redención. Las horas pasaban como minutos mientras la gente bebía cada palabra que salía de sus labios. Pero había un problema que se hacía más evidente con cada hora que pasaba. Estaban en un lugar desierto, lejos de cualquier ciudad, sin comida, sin provisiones. Y había mucha gente. Muchísima gente. Mientras Jesús enseñaba, sus discípulos comenzaron a contar. 1000 hombres, 2000, 3000, y eso sin contar las mujeres y los niños que también habían venido. En total, había cerca de 5000 personas en esa llanura desolada. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, los discípulos se acercaron a Jesús con preocupación evidente en sus rostros. El lugar es desierto y la hora ya pasada, le dijeron. Despide a la multitud para que vayan por los lugares de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Era una sugerencia lógica, práctica, sensata. Las ciudades más cercanas estaban a varias horas de camino, pero si se apuraban, podrían llegar antes de que cerraran los mercados. Pero Jesús los miró con esa sonrisa que siempre aparecía cuando estaba a punto de enseñarles algo que expandiría su comprensión de lo posible. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Los discípulos se miraron unos a otros como si Jesús hubiera perdido la razón. Felipe, siempre práctico con los números, hizo rápidamente el cálculo mental.
¿Que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? 200 denarios. El salario de más de medio año para un trabajador común, y aún así no sería suficiente para dar una comida completa a tanta gente. ¿Cuántos panes tenéis? Preguntó Jesús con calma. Id y vedlo. Los discípulos hicieron un inventario rápido de sus escasas provisiones. Andrés regresó con un niño pequeño que llevaba una canasta. Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Era una pregunta válida. 5 panes pequeños de cebada, el pan de los pobres, y 2 pececillos secos. Apenas suficiente para una comida modesta para una familia pequeña. ¿Qué podían hacer 5 panes contra 5.000 personas hambrientas? Pero Jesús tomó los panes y los peces de las manos del niño. El muchacho lo miró con ojos grandes y confiados, sin saber que estaba a punto de ser parte del milagro más grande de provisión en la historia. Haced recostar la gente. Ordenó Jesús a sus discípulos. Los discípulos obedecieron, aunque con cierta perplejidad. Organizaron a la multitud en grupos de 50 y de 100, como familias extendidas sentadas sobre la hierba verde de la llanura. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó sus ojos al cielo y con una voz que llegó a cada corazón presente, bendijo la comida. Padre, te doy gracias por estos alimentos. Te pido que los bendigas y los multipliques para alimentar a tu pueblo. Y entonces comenzó a partir los panes. Los partió y los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Partió los peces y también los entregó. Y algo milagroso comenzó a suceder. Por cada pedazo que entregaba, parecía que había más en sus manos. Los panes se multiplicaban mientras los partía. Los peces se reproducían mientras los dividía. Los discípulos corrían de grupo en grupo, distribuyendo comida. Sus canastas se vaciaban, pero cuando regresaban a Jesús, Él las llenaba de nuevo. Era como si tuviera una fuente inagotable de provisión en sus manos. La gente comía con asombro. No era una comida escasa, no eran migajas repartidas entre muchos. Era comida abundante, suficiente para satisfacer completamente a cada persona presente. Los niños reían mientras comían. Los adultos se miraban unos a otros con incredulidad. Los ancianos lloraban recordando las historias del maná en el desierto que sus abuelos les habían contado. Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Murmuraba la gente. Cuando todos estuvieron satisfechos, cuando cada estómago estuvo lleno, cuando ya no quedó nadie con hambre, Jesús les dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. 12 cestas llenas. Más comida de la que habían tenido al comenzar. Los discípulos miraron las cestas con asombro. No solo había alimentado a 5.000 personas con 5 panes, sino que había sobrado más de lo que habían tenido originalmente. Porque cuando Jesús multiplica, no solo suple la necesidad, da abundancia que sobrepasa todo lo que podemos pedir o imaginar. La alimentación de los 4.000. 3 días habían pasado desde que las multitudes habían llegado. 3 días en los que Jesús había estado sanando enfermos, echando fuera demonios y enseñando sobre el reino de los cielos. La gente había estado tan absorta en sus palabras, tan cautivada por los milagros que presenciaban, que habían olvidado todo lo demás. Pero ahora, en el 3er día, Jesús miró a las multitudes con preocupación. Podía ver el cansancio en sus rostros, la debilidad en sus movimientos. Muchos habían venido de lugares lejanos y habían agotado las provisiones que trajeron. Llamó a sus discípulos aparte, y en su voz había una ternura profunda. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Los discípulos miraron a las multitudes. Había cerca de 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era una situación similar a la que habían vivido antes, pero de alguna manera parecían haber olvidado la lección anterior. ¿De dónde podremos nosotros tener tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Preguntaron, como si nunca hubieran visto a Jesús alimentar a 5.000 con 5 panes. Era comprensible, de cierta manera.
Los milagros, por extraordinarios que sean, pueden parecer eventos únicos, excepciones extraordinarias, hasta que nos damos cuenta de que con Jesús lo extraordinario es su manera normal de operar. ¿Cuántos panes tenéis?, preguntó Jesús, repitiendo la misma pregunta que había hecho antes. 7 y unos pocos pececillos, respondieron después de hacer inventario. 7 panes. Un poco más que la vez anterior, pero aún así, ridículamente insuficiente para alimentar a tantas personas. Los pececillos eran pequeños, probablemente no más grandes que la palma de una mano. Pero Jesús sonrió. Para él, 7 panes eran más que suficientes. Con Dios, un poco siempre es mucho cuando está bendecido por sus manos. Mandad a la multitud que se recueste en tierra, instruyó a sus discípulos. La gente se sentó sobre la tierra seca del desierto. Familias enteras se agruparon, niños se acomodaron en el regazo de sus madres, ancianos se apoyaron en bastones improvisados. Había una expectativa en el aire, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Jesús tomó los 7 panes y los peces, levantó sus ojos al cielo, el mismo gesto que había hecho tantas veces antes, y dio gracias a su Padre. Y comenzó a partir y a dar a sus discípulos para que los distribuyeran. De nuevo, el milagro se repetía. Los panes se multiplicaban en sus manos, los peces se reproducían mientras los dividía. Pero esta vez los discípulos estaban más preparados. Corrían con mayor confianza, distribuían con más fe. Habían visto este milagro antes, y aunque seguía siendo asombroso, ahora sabían que su maestro podía hacer lo imposible. La multitud comió hasta saciarse. 4.000 hombres, más las mujeres y los niños, todos comiendo hasta quedar completamente satisfechos. El desierto se había convertido en un banquete, la escasez en abundancia. Los rostros que habían mostrado cansancio y debilidad ahora brillaban con renovada energía. Los niños jugaban mientras comían, las madres sonreían viendo a sus familias bien alimentadas, los hombres conversaban animadamente sobre los milagros que habían presenciado. Cuando todos terminaron de comer, Jesús de nuevo ordenó que recogieran lo que había sobrado. Esta vez llenaron 7 canastas con los pedazos que sobraron. 7 canastas llenas. Había empezado con 7 panes y terminó con 7 canastas llenas de sobras. No solo había suplido la necesidad, sino que había provisto abundancia. Los discípulos miraron las canastas con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Este no había sido un evento único. Este era el carácter de su Maestro. Este era quien era Jesús, el Dios de la provisión abundante. Y despidió a la multitud, dice la Escritura, pero esas palabras simples no pueden capturar la escena. Miles de personas caminando de regreso a sus hogares, no solo alimentadas físicamente, sino con sus corazones llenos de esperanza, sus mentes expandidas por haber visto lo imposible, sus espíritus renovados por haber experimentado el amor de Dios de manera tangible. Porque cuando Jesús alimenta, no solo llena estómagos. Alimenta el alma, renueva la esperanza, y demuestra que con Dios nunca hay escasez, solo abundancia esperando ser liberada por su palabra. Capítulo 5. Milagros de resurrección. La hija de Jairo. Jairo era un hombre importante en la comunidad. Como principal de la sinagoga, era respetado, influyente, acostumbrado a que la gente lo escuchara cuando hablaba. Pero esa mañana, toda su posición social, toda su influencia, toda su importancia, no significaban nada frente a la realidad que enfrentaba en su hogar. Su hija, su pequeña de 12 años, estaba muriendo. Era su única hija, la luz de sus ojos, la alegría de su hogar. Por semanas había estado enferma, debilitándose día tras día. Los mejores médicos de la región habían venido, pero ninguno había podido hacer nada. Y ahora, esa mañana, había empeorado dramáticamente. Jairo había escuchado los rumores sobre Jesús de Nazaret. Como líder religioso, había escuchado las quejas de los fariseos, las acusaciones de que era un hereje, un alborotador. Pero también había escuchado las otras historias. Ciegos que veían, paralíticos que caminaban, enfermos que eran sanados. Su orgullo religioso luchaba contra su desesperación de padre. ¿Qué dirían sus colegas si lo veían buscando ayuda de ese maestro controvertido? ¿Qué pensaría la comunidad religiosa? Pero cuando regresó a casa y vio a su hija,
tan pálida, tan débil, respirando con dificultad, el amor de padre venció al orgullo religioso. Corrió hasta donde estaba Jesús. Lo encontró rodeado de multitudes junto al lago. Sin importarle su dignidad, sin preocuparse por lo que pensaran los que lo vieran, Jairo se abrió paso entre la multitud. Y cuando llegó ante Jesús, este hombre importante, este líder respetado, se postró a sus pies como el más humilde de los suplicantes. Mi hija está agonizando. Le suplicó con voz quebrada. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús lo miró con compasión infinita. No había juicio en sus ojos por las posturas que Jairo pudiera haber tomado antes contra él. Solo veía a un padre desesperado que necesitaba un milagro. Vamos. Dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia la casa de Jairo. Pero el camino no fue directo. La multitud los seguía, apretándolos por todos lados. Y entonces sucedió la interrupción. La mujer con flujo de sangre que tocó su manto, y fue sanada. Jesús se detuvo, buscó a la mujer, la bendijo. Jairo observaba con creciente ansiedad. Cada minuto que pasaba era un minuto menos que su hija tenía. Podía imaginarla en casa, luchando por cada respiración, esperando que su padre regresara con ayuda. Y entonces llegaron los sirvientes de su casa, corriendo hacia él con rostros que no necesitaban palabras para comunicar la tragedia. Tu hija ha muerto. Le dijeron con voz entrecortada. ¿Para qué molestas más al maestro? Las palabras golpearon a Jairo como puñetazos físicos. Demasiado tarde. Había llegado demasiado tarde. Mientras estaban en el camino, mientras se detenían por otras necesidades, su pequeña había exhalado su último aliento. Sus piernas se debilitaron, su mundo se desplomó. La muerte había ganado la carrera. Pero Jesús, que había escuchado las palabras de los sirvientes, puso su mano sobre el hombro tembloroso de Jairo y le habló con una autoridad que cortó a través de su desesperación. No temas, cree solamente y serás salva. ¿Creer? ¿Creer qué? Su hija estaba muerta. Los sirvientes acababan de confirmarlo. ¿Qué quedaba por creer? Pero algo en la voz de Jesús, algo en su presencia, encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón destrozado de Jairo. Tal vez aún, no todo estaba perdido. Continuaron hacia la casa, pero ahora Jesús limitó el grupo. Solo Pedro, Jacobo y Juan lo acompañarían, junto con Jairo. Cuando llegaron a la casa, se encontraron con una escena típica de duelo judío. Las plañideras profesionales ya habían llegado, llenando la casa con sus lamentos ensayados. Los flautistas tocaban melodías fúnebres. El ambiente era de desesperación total. Jesús entró en esa atmósfera de muerte y desesperanza, y su sola presencia cambió la dinámica del lugar. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Preguntó con voz fuerte. La niña no está muerta, sino duerme. La respuesta fue inmediata. Se burlaron de él. Era una reacción comprensible desde su perspectiva. Habían visto el cuerpo sin vida, habían confirmado la muerte. ¿Cómo podía este hombre decir que solo dormía?